Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos Dios mío, es que realmente no puedo creer, cada día la información es tan dinámica, tan intensa, que los bolivianos deberíamos despertar así como en apronte cada día para saber qué puede pasar hoy o qué va a suceder. Este fin de semana tuvimos la noticia tan impactante de la intervención a Chacachi, que fue una intervención verdaderamente conflictiva, con mucha confrontación, con gases de ida y vuelta. Y cuando estamos terminando de procesar el tema, viene este otro de la solicitud, en todo caso del MAS, ante el Tribunal Constitucional para que haya una reelección del presidente Morales. Que sabe que yo no sé con qué vamos a despertar mañana. El día de hoy tendría que haber estado en nuestra mesa don Galo Bonifaz, me confirmó su presencia, ayer por la noche me confirmó su presencia, hoy por la mañana, pero hace unos minutos nos dice que está bloqueado, nos manda algunas fotografías del ministerio donde él trabaja y nos dice que es imposible que llegue hasta acá. Lamento mucho, hubiera sido fundamental su presencia para poder hablar de Achacachi y de esta determinación de solicitar reelección ante el Tribunal Constitucional. Pero agradezco muchísimo la presencia de un hombre que difícilmente falla, absolutamente metódico, de hábitos, puntual. Tú debías ser militar. Bienvenido, Edwin Cacho Herrera. ¿Cómo estás, Cachito, querido? Pero muchas gracias por la invitación, siempre dispuesto a cruzar opiniones democráticas que ojalá sean saludables para nuestro país, pero ante la falta de Galo Bonifaz, lo hacemos entre tú y yo, creo que es Tú lo has más asustado, saludable. creo. No es la primera vez que me ocurre, la verdad, no es la primera vez. Ya en varias ocasiones me ha ocurrido que en canales de televisión o en radioemisoras llego y finalmente el casual contrincante no verbal o desiste o no viene. Y no ni siquiera para decir que tú eres muy confrontativo o agresivo, siempre has sido muy sereno en tus alocuciones. Pero bueno, entonces empezaremos por tocar el caso de Achacachi. Tú eres asambleísta paceño, cuéntame cómo lo habías visto antes de la intervención, para que luego ya vayamos con las notas sobre la intervención. Lo primero que hay que hacer es desmontar todo un andamiaje discursivo que se ha construido alrededor de la intervención represiva en Achacachi. Si recuerda la gente que nos está viendo en este momento, el ministro de Gobierno, el comandante de la policía, el viceministro del régimen interior y otras autoridades políticas han señalado como un argumento esencial de la intervención represiva a los hermanos de Achacachi, que se hizo el operativo para evitar una confrontación de consecuencias imprevisibles entre pobladores urbanos de Achacachi y pobladores rurales de Achacachi. Y otros cercanos, como por ejemplo los de Guarina y otros que anunciaban ir a generar un enfrentamiento. Pero además también el ministro hablaba de que la necesidad de habilitar las vías, y justamente tengo esa nota con la que vamos a arrancar el diálogo del día de hoy. El ministro de Gobierno asegura que ya las vías de Achacachi están expeditas. Anunció esto a los vecinos, aunque parece que querían continuar los bloqueos. Adelante, por favor. Había piedras en Guarina y hay un dispositivo policial allá que está precautelando la situación. Llamaron a una movilización anunciando retomar bloqueos, calculaban 1000 personas, pero solo han movilizado 100 personas que hicieron una marcha en el pueblo. Llevaron piedras a Guarina, se ha hecho la limpieza con máquina. En el momento no hay mayores novedades. ¿La vía está expedita, ministro? La vía está completamente expedita. ¿Felipe Quispe está en la clandestinidad, señor ministro? Bueno, no sé por qué.
no tiene ninguna razón para estar en la clandestinidad. Sí, se le ha instruido a la policía que esté muy alerta porque tenemos que evitar cualquier enfrentamiento. Precisamente sabemos que la gente de Achacachi, de las juntas vecinales y del comité cívico, estaba planificando hacer algunos cortes de ruta en los accesos a Achacachi con fines protectivos, evitando cualquier reacción de los pontes rojos, pero la policía está instruida para evitar cualquier enfrentamiento entre los dos sectores. Sí, eso es evidente, él está en su domicilio particular, él está con su familia. Entiendo que han llegado a un acuerdo con él los secuestradores, pero bueno, nuestra posición es que eso está en manos del Ministerio Público, igual tienen que investigar. En absoluto, la única imagen que circula es la del minibús. ¿Buscando al Malcu? No. ¿No hay orden de aprehensión para él? No, que yo sepa, no. Ese es lo más importante del video, es que ahí se muestra cómo han encontrado el arma. Bueno, ahí está, es lo que anunciaba, hablaba también del Malcu. ¿Cómo ves tú esto? ¿Esto es solamente un tema de falta de rendir informe, de un alcalde caprichoso? ¿Es un tire y afloje democrático? ¿Qué es esto para ti, Cacho? Centrándonos en el operativo, sí, sí. En la intervención, Ajá. el ministro y otras autoridades dijeron esto fue para evitar una confrontación entre achacacheños, unos rurales y otros urbanos. Sí, pero... Mira, Vero, han pasado 2 días ya de esta operación, de esta intervención represiva, y no hay un solo detenido de los achacacheños rurales. Todos los detenidos el día del operativo, los imputados en el Ministerio Público y los ahora incluso detenidos preventivamente o domiciliariamente son los que estaban movilizándose en la carretera. Por tanto, es una falacia, es una gran mentira, es una justificación esto de que se hizo la intervención represiva para evitar la confrontación. Porque de ser así, la información de inteligencia de la policía debería haberles dicho, aquí hay grupos de ponchos rojos o achacacheños rurales que se están armando, que se están organizando para enfrentar a la gente de Achacachi y del sector urbano. Entonces, solamente se ha dirigido toda la violencia, toda la fuerza pública contra los movilizados, que básicamente son de la gente de Achacachi Malcu, ¿no? urbano. Y un poco encabezados por el Malcu. Ahora, los achacachiños estaban excediéndose. En algún caso, y se ha escuchado por medios colegas, la solicitud de los hijos de este actualmente empleado público de repente del MAS, pero que era parte también de la gente de Achacachi, que había sido tomado casi como rehén inclusive en determinado momento. ¿Los achacachinos estaban excediéndose un poco en sus medidas o no lo consideras así? Porque tú eres asambleísta de todo el departamento, pero de pronto ya no podíamos ir a Copacabana, ya no podíamos pasar hacia Guarina, o sea, ya había un perjuicio a todo nivel. Este es el segundo tema, este es el segundo elemento que de alguna manera demuestra cómo el gobierno actuó y está actuando solo en contra de los achacacheños movilizados. Este conflicto comenzó más o menos hace un mes, empezó el bloqueo hace más o menos un mes, y el gobierno podía haberlo desactivado de la manera más simple, como dicen los protocolos, en este caso, que es llamar al diálogo. Tranquilamente hubiese desactivado todo el bloqueo de caminos. Pero la solicitud era que se vaya el alcalde, claro, ¿no es cierto? Pero este alcalde no quería irse. Y el gobierno decía, tampoco le puedo obligar porque este señor ha sido elegido por votación. Claro, pero podía escuchar los argumentos de los movilizados, porque efectivamente hay un serio cuestionamiento por actos de corrupción en contra del alcalde Edgar Ramos Laura. Entonces podía haber desactivado, esperó todo este tiempo a que le funcionaran cosas que finalmente no le fueron útiles o no le funcionaron. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el perjuicio en Copacabana. Ya. Y que la gente de Copacabana reclame, incluso amenazó, incluso con marchar en contra de los bloqueos, pero no funcionó. Entonces, tuvieron que utilizar esta excusa, este dispositivo discursivo de que el operativo represivo se hizo para evitar una confrontación que al final, 2 días después, 3 días después,
del operativo nos damos cuenta de que fue una gran mentira, porque no hay un solo procesado, un solo perseguido por el Ministerio Público, un solo detenido de parte del otro bando. Solamente se ha ejercitado violencia, se ha detenido, se ha procesado 45 personas detenidas, contra ¿no es los cierto? achacacheños movilizados. Bueno, tampoco se le ha dado mucha importancia y más bien se ha esperado que la medida se desgaste cuando hablamos de las mujeres que han estado acá bloqueando la ciudad de La Paz en el centro, mismo en las puertas de la Fiscalía y de tribunales. Eso ha sucedido también, aunque en determinado momento, en la nota número 6, se gasificó y se ha desalojado a todas las mujeres que estaban ahí esperando, haciendo una vigilia en las puertas de los tribunales. Activistas de derechos humanos las defendieron. Vamos a ver esa nota, por favor, y hablar al respecto. A mediodía, como ustedes saben, de acuerdo a declaraciones de las propias autoridades del Ejecutivo, la policía tenía la orden de reprimir la protesta que se encontraron realizando las compañeras de Achacachi en defensa de sus familiares. Con estos antecedentes, los 3 activistas de derechos humanos fueron a ayudar a las compañeras que estaban siendo reprimidas porque lanzaron gases y también a cubrir los hechos de violencia por parte de la policía con sus celulares. Esto motivó que la policía de manera violenta los amenace, las golpee y de manera posterior las aprenda para traerlas aquí a la FECSE de la calle Sucre. Indican que hubo obstaculización por parte de estas personas y la realidad es que ellos se encontraban cubriendo el lugar con sus celulares, están en todo su derecho y se encontraban en calidad de activistas de derechos humanos. Ellos habían argumentado ser periodistas, ¿no? Y cuando los policías cumplían sus funciones han intervenido, incluso habían logrado agredir a un funcionario policial, motivo por el cual se ha procedido a la aprehensión de los mismos y han sido conducidos a dependencias policiales, ¿no? En este momento ya creo que van a pasar a la Fiscalía para que el fiscal determine cuál va a ser la situación legal de estos ciudadanos, ¿no? Bueno, ahí está. Las mujeres eran particularmente una tristeza verlas acá, aunque también tenían acciones y actitudes muy violentas en la ciudad de La Paz. Nosotros pasamos en determinado momento como prensa para ir a hacer imágenes justamente para esto y eran agresivas, eran violentas con la gente, insultaban a las personas que pasaban. Entonces tampoco eran pues muy bienvenidos en La Paz como para poderlos apoyar, porque estaban como en una constante agresión hacia una población que de alguna manera las estaba recibiendo, ¿no? Pero bueno, ya fueron ellas también intervenidas. Hay otro elemento. A ver. Y es que el operativo represivo en contra de los achacacheños movilizados, las achacacheñas movilizadas, se dio cuando se estaba asomando el diálogo. Horas antes. O sea, no querían dialogar. Sí. No, horas antes, el viernes en la noche, la Iglesia Católica sí, estaba y el cuestionado defensor del pueblo estaban empujando la posibilidad de un diálogo al que Felipe Quispe y la conducción de la movilización se abrieron, dijeron ya perfecto, vamos a dialogar. Y apareció este operativo. ¿Qué ha hecho este operativo? Es alejar definitivamente la posibilidad de un diálogo. Así que y no se ha resuelto el conflicto en sí, que este es el otro elemento esencial. Achacachi sigue con un alcalde cuestionado, que no sabe cómo explicar a la gente que hay obras fantasmas, hay obras con sobreprecios, que ha malversado fondos públicos, gente que ha perdido sus casas por los incendios, los saqueos y otras pertenencias, una tensión permanente entre achacacheños del sector rural y achacacheños del sector urbano del municipio de Achacachi. Se está diseminando esta tensión al conjunto de la provincia Omasuyos. Es probable que esta tensión también se extienda al altiplano norte, al altiplano sur y a otras provincias. Entonces, el conflicto no se ha resuelto mínimamente y lo que podía realmente solucionar era el diálogo. Y este diálogo, en lugar de acercarse, lo han alejado con este operativo. Ahora, todos lo conocemos al Malco. Sin duda alguna, el Malco ha sido uno de los pioneros en esta lucha que se ha iniciado, en esta ruptura social, porque había antes unos
unas diferencias muy grandes. Todavía recuerdo cuando le contestó a nuestra amiga Amalia, le dijo, estoy peleando para que mi hija no sea tu sirvienta. ¿Cómo olvidarlo? Son palabras que a todos nos han calado. El Malcu, sin embargo, logró políticamente incorporarse en el sistema político, logró ser parlamentario, pero el Malcu le desagrada, pareciera, esa modalidad que hemos logrado todos los que vivimos en las ciudades y en un país democrático de llevar adelante. Fue el Malcu diputado, si no me equivoco, renunció, no le gustó ese cargo, lo vimos desaparecer. El otro día aquí, ¿quién decía? Ilia Fortún decía, se ha ido, ha lamido sus heridas y ha regresado. El Malcu ha vuelto, el Malcu tiene afanes presidencialistas, el Malcu está azuzando o está aplacando esta situación, porque según él dice, está en la clandestinidad. ¿Qué quiere don Felipe Quispe? Bueno, yo debo contarles que Felipe Quispe, días antes de que el pueblo de Achacachi le dijera, tú tienes que conducir la movilización, estaba haciendo lo que él Sembrando papa. ha venido haciendo en este último tiempo, que es dedicarse al deporte. Él tiene un equipo de fútbol en la Asociación Paceña de Fútbol, el Pachacuti. Porque él es también agrario, ¿no es cierto? Y eso. Y estaba un fin de semana asesorando técnicamente a su equipo que está participando en el campeonato. No es que él estaba buscando la manera. No es que lo ha armado, claro, es que lo han ido a buscar para que él vaya. Exactamente, eso es lo que ocurrió. El pueblo de Achacachi, después de que fueron detenidos su principal dirigente vecinal, los profesores, y había una arremetida en contra de Achacachi, no les escuchaban ante esta protesta, ante este reclamo de que en realidad el verdadero culpable de todo este lío era el alcalde. Es el alcalde cuestionado. Entonces le deciden entregarle esta responsabilidad a Felipe Quispe, ya que tú tienes experiencia en esto, ya que tú sabes cómo enfrentar este tipo de movilizaciones, tú tienes que conducir la movilización. Y Felipe lo que hace es, de alguna manera, asumir esta responsabilidad. Que lo hace con mucha sabiduría y templanza que le da seguramente incluso la edad. Tú y yo sabemos cómo son los compadres achacacheños. El achacacheño no va y te dice, por favor, lleva adelante esto, sino tú tienes que llevar. Y así nomás es. Y el Malcu tiene que asumir porque es una determinación de la comunidad. Allá es diferente que acá en la ciudad donde todavía podemos hacernos quelle, como dicen ellos. O sea, él asume y lleva adelante. Pero mi pregunta, ¿ahora él la asusa o la está aplacando? Porque sabemos también que los achacacheños son duros y que pueden llevar a medidas que conocemos hasta dónde podría. Ocurrió lo siguiente, le dan la responsabilidad de conducir a Felipe Quispe la movilización y comienzan a plegarse otros sectores. Constituyen ¿De una suerte de también? No. ¿De qué te refieres? Se pliegan el TIMNIS, el Magisterio Urbano, una agrupación política que se llama Bolivia Somos Todos, Fabriles y otros sectores, queriendo que el movimiento de Achacachi y Felipe Quispe conduciendo se conviertan en la articulación de la disidencia popular indígena masista. Wow. Eso es lo que buscaban. ¿Qué es lo que hizo Felipe Quispe? A ver. Les dijo, un ratito, primero arreglamos lo de Achacachi y luego hablamos de una proyección nacional. O sea, atemperó las cosas. Yo creo que su sabiduría, su experiencia, no son en vano. Yo creo que ha aprendido también a medir las consecuencias de una movilización de estas características. Y les dijo a quienes estaban briosos, diciendo, es el momento de proyectarnos a nivel nacional, de hacer del tema de Achacachi un conflicto nacional, y Felipe les dijo, no, a mí me han pedido que resuelva el tema de Achacachi, que rescatemos, que saquemos libres a nuestros compañeros y que se vaya el alcalde y después vamos a hablar de la parte de proyección nacional. Qué interesante, Por tanto, Cacho. No está asusando, más bien está atemperando las cosas. Interesante saberlo porque cualquiera imaginaría que esta es una intencionalidad de nuevamente participar en política. Del Malcu habla de la clandestinidad, o sea, como que estuviese confrontado absolutamente con el gobierno. ¿Él está en la clandestinidad? Lo que pasa es que el gobierno, sabiendo que Felipe Quispe está a la cabeza, está conduciendo, claro, le sirve como para deslegitimar la movilización,
para intentar darle un estigma de violencia, de radicalidad extrema, cosa que más bien Felipe trató de aplacar, de atemperar en todo momento, ¿no? Y ahora, claro, lo que corresponde en términos de intervención represiva, por supuesto que es que los principales dirigentes ingresan a la clandestinidad, no se van a exponer a hacerse detener, además, sabiendo que el gobierno solamente está deteniendo a una parte y no con la otra parte ni siquiera se ha movido. Sí, no sabemos dónde está en este momento el alcalde cuestionado, seguramente está gobernando desde el alto. Sí, no sé, dice que está atendiendo todo desde el alto. Pero Bueno, no hay una sola medida, no hay una sola acción judicial, Increíble. policial del Estado en contra de él y de la gente que quemó viviendas, que saqueó cosas en la parte urbana de Achacachi. No se ha movido nada en contra de ellos, pero sí ha habido mucha violencia, gasificación, represión en contra de los movilizados que cuestionan vehementemente estas acciones de corrupción del alcalde Edgar Ramos Laura. inclusive lo que decíamos, el hecho de que se había anunciado que había rehenes, que estaba, por ejemplo, don Modesto Claros de rehén, el gobierno ya ha informado que este dirigente de los Ponchos Rojos fue puesto en libertad, así dice el gobierno, ¿no es cierto? Y que se encuentra en este momento en Achacachi, no sería rehén, y por lo menos él también ha aclarado aquello. Vamos a ver la nota 2, por favor. El señor Clares está en su casa, está en su domicilio particular en Achacachi. Él está libre, no está más en condición de rehén o secuestrado. Él ha tenido comunicación con el viceministro de Régimen Interior y con el comandante general de la Policía Boliviana y ha manifestado este extremo. Pero también queremos aclarar que respecto a la situación del señor Clares, se ha activado una acción ante el Ministerio Público por sus propios familiares. Y esa acción debe investigar y esclarecer todo lo sucedido con relación al señor Clares. Que si bien hoy día él está libre, ayer el señor Clares, en días pasados, quiero decir, el señor Clares era un rehén, era un secuestrado, era un cautivo. Y en esa condición es que se habían impedido el ejercicio pleno de sus derechos. Es posible que después del desbloqueo haya habido una negociación entre sus captores y la víctima y se han puesto de acuerdo para liberarlo, para pedirle además que niegue que se encontraba en situación de secuestro. Qué contundente es el ministro de Gobierno. Quiero informarles que la mesa el día de hoy esta silla está vacía, debería estar presente don Galo Bonifaz, comprometió su presencia el día de ayer, lo comprometió esta mañana también, pero a último momento nos hizo saber que tenía en las puertas de su ministerio una muy grande movilización que les era imposible salir de su oficina para llegar al programa. Lamento mucho porque como medio responsable nosotros siempre queremos tener la parte y la contraparte, porque si no el diálogo es un diálogo unilateral, entonces no se enriquece a la población como quisiera yo enriquecerle con un programa como este. Qué contundente nuestro ministro de Gobierno, ya está libre, ya le han dicho que diga, más o menos, ¿no? Es una cosa, es dividida. Pero yo escuché a los hijos de don Modesto muy preocupados porque decían que su padre había sido maltratado, agredido y que lo tenían ahí como rehén. O sea, no solamente a nuestras autoridades, sino también a sus propios hijos. Ahora él está libre. Tú me decías que en absoluto no había habido nada al respecto. Lo que pasa es que el ministro ha dicho que son dos objetivos esenciales los que han motivado esta intervención represiva el fin de semana. Sí. Uno es evitar la confrontación entre achacacheños, despejar la vía, ese era un objetivo. Y el segundo era una suerte de liberación de don Modesto Clares, que según el gobierno seguía en condición de rehén y según nuestro defensor del gobierno, el defensor Tesanos, ¿no? Entonces, lo van a seguir sosteniendo, Verónica. O sea, tienen que sostener su mentira lo más que puedan para justificar. ¿No? Claro, van a decir que los hijos, la familia, van a iniciar acciones ante el Ministerio Público, lo podrán hacer, pero
don Modesto Clares se ha encargado a través de varios medios de comunicación de decir que nunca fue rehén de nada, ni de nadie. Bueno, entonces, yo supongo que en esta investigación que se ha iniciado va a ser clave la palabra de don Modesto Clares para que diga que si fue o no fue rehén, si fue o no fue llevado contra su voluntad y al maltratado, bloqueo. como denunciaban sus hijos, Así ¿no? es, sí. El hijo varón era vehemente en sus declaraciones, decía, si yo veo que mi padre ha sido maltratado y amenazaba además a la comunidad, la hija llorando pedía que por favor lo suelten a su papá porque era el cumpleaños de la nieta, que era su única nieta, entonces realmente ahí había como una duda, ¿no? Sembrada desde los familiares, el gobierno y la otra contraparte que decía que no había nada de eso. ¿Cómo se puede solucionar? Ayer yo lo escuchaba a Joaquín, ¿no?, que es asambleísta del MAS, y decía, tenemos que resolver este tema, el alcalde tiene que tener en la mínima decencia de retirarse, dejar. ¿Cómo se resuelve esto, Cacho? ¿De verdad todo esto pasa por un sujeto que se llama Edgar Ramos? ¿Este señor es la clave para resolver o esto ya tiene otros componentes? Al senador Joaquino se le suman otros senadores del MAS que dijeron que se vaya. Correcto. Se suma la declaración del ministro Cocarico, También. que dijo que era saludable que Edgar Ramos Laura deje el cargo, se aleje para solucionar el problema. Si es así... ¿De qué privilegio goza claro, este señor? entonces la gran pregunta es, ¿qué tanto poder tiene? Si gente del MAS, gente que está operando políticamente, como el ministro Cocarico en esta zona, que es la que conoce bien él, y dicen que la solución es alejarlo de su cargo, ¿por qué se queda? Correcto. ¿Por qué el Totalmente. gobierno decide protegerlo y mantenerlo en su cargo? Es una cosa impresionante. ¿Qué poder tiene don Edgar Ramos Laura, ex dirigente de las clases de los policías, para mantenerse en el puesto, pese a semejantes cuestionamientos de corrupción que hay en su contra? ¿Qué poder tiene? Decían ayer algunos dirigentes de Achacachi que ¿qué le sabe a don Evo Morales o al gobierno para que lo protejan tanto y lo mantengan en su cargo? Es una pregunta que seguramente la puede contestar el cuestionado alcalde, pero yo creo que la salida es obvia, es lógica, es alejarlo del cargo, es pacificar a Chacachi y es promover que hayan nuevas autoridades municipales que manejen con transparencia, que manejen las cosas bien. Lo único que están pidiendo la gente movilizada en Achacachi es que se dejen de robar los recursos públicos que costosamente les asignan a los achacacheños, mucho más en un momento de crisis como el que ya está viviendo el país. Desgraciadamente. Qué pena, ¿no? Pero esto tarde o temprano se va a saber, hay que tener paciencia. Yo tengo que hacer una pausa, reitero, esta mesa tenía que estar también con la presencia de don Galo Bonifaz, comprometió su presencia el día de ayer, comprometió esta mañana, pero no está acá, me hubiera gustado mucho escuchar su punto de vista y yo genero siempre un diálogo de paz, jamás permito que haya una confrontación de agresividad, por eso siempre me extraña que fallen porque acá nunca van a venirse a encontrar con un pleito, por el contrario, tratar de resolver. Déjeme hacer una pausa, cumplir con los auspiciadores y enseguida regresamos.